días, bueno, ya son tardes acá, por lo menos. Allá no sé. Allá es mediodía. Mediodía. ¿Tú ¿Cómo dónde estás? estás? Bueno, bien, gracias, Lucía. Bienvenida y si digo que sí. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, aclaramos para los que sí se sienten a ver este video que si te ven sudar es porque allá hace calor y el aire acondicionado y te está jugando. Sí, una pasada, sí. Sí. Entonces, si te ven limpiarte la cara del sudor, si te ven sudando la gota gorda, no es porque la entrevista esté muy dura, es porque hace mucho Ay, sí. calor. Ay, Lucía. Bueno, Magdalena, pues entonces dinos, ¿quién eres? Bueno, soy la Magdalena Ávila Pardo. Trabajo en la Universidad del Caribe. Ujú. Tengo un doctorado en lingüística por la Universidad de Southampton y una maestría también en enseñanza de inglés, también con la misma universidad, y estudié una licenciatura a distancia en docencia del inglés como lengua extranjera con la Universidad de Guadalajara, Ujú. porque tengo una primera carrera que es en Administración de Instituciones de Servicio en el ESAI, una escuela del Opus Dei, Escuela Superior de Administración de Instituciones. Ujú. Pero bueno, el tema es que yo estaba a punto de terminar la carrera cuando me salí de mi casa y como son del Opus Dei, yo no pude seguir y nunca concluí mis estudios. Ujú. Así es que, eh, bueno, trabajé antes de casarme. Es administración enfocada a instituciones de servicio como son hospitales, escuelas y hoteles y restaurantes. Antes de casarme, fui supervisora del Hospital Mosel de la Ciudad de México, que en ese tiempo era de los tres mejores de México, de la Ciudad de México, de los tres mejores hospitales. Ujú. Pero bueno, no pude concluir nunca mis estudios. Me casé joven Ujú. porque mi esposo estaba concursando para una maestría en Estados Unidos y tenía que tomar un curso de inglés. Ujú. Entonces nos casamos y tengo muchos, qué tal si nos casamos para que me acompañes a estudiar inglés? Ujú. Era, era como pues verano, ¿no? Cuando el director de las becas le dijo que ya estaba todo su trámite, pero que se fuera a estudiar un curso de inglés porque iba a estudiar, quería estudiar cirugía maxilofacial en Illinois. Ujú. Entonces yo vendí mi coche, nos casamos al vapor y Ujú. casi con ese dinero nos fuimos porque mi esposo acababa de terminar la universidad y no trabajaba. En Ujú. lugar de regalo de bodas nos dieron dinero Ujú. y con eso nos fuimos a un curso de inglés. Y yo dije, pues yo me embarazo rápido para que, pues cuando esté aquí, esté Raimundo estudiando, bueno, mi esposo, Ujú. yo rápidamente dije, así nace un bebé y yo voy a poder trabajar y voy a tener más derechos. Ujú. Porque yo viví en Inglaterra cuando tenía 18 años y sabía inglés. Ya tenía unas certificaciones de inglés, entonces ya sabía inglés. El Ujú. que iba a estudiar inglés era mi esposo. Entonces fue así como, oh, qué rápido, todo es increíble. ¿Qué es lo que sucede? Que tener un bebé en Inglaterra, no, en Estados Unidos, salía carísimo y ahí venimos de regreso. Ah, no, y entonces vino la devaluación del 82 Mm. con López Portillo, que Ujú. había dicho que iba a defender el peso como un perro, eso lo dijo en septiembre, y en marzo se viene la devaluación del 82 y lo primero que recortaron fueron las becas, que inclusive estudiantes que ya estaban en el extranjero se tuvieron que regresar.
Bueno, entonces mi hija ya no nació en Estados Unidos, sino en México. Ujú, Y teníamos una bebé, no teníamos dinero, no, la beca estaba cortada y pues bueno, eso fue uno de los, ¿qué tal sí? Y ya una amiga que era coordinadora de inglés me ofreció un trabajo y mi esposo empezó a trabajar en un hotel o algo así, ¿no? ujú, Entonces, así es como yo empecé a dar clases de inglés. Me dijo una amiga, pues, pero para esto mi hija tenía un mes, todavía le daba de comer y me decía, me dijo amiga, oye, pues esto era coordinadora de una escuela de comercio exterior, ¿quieres ujú, dar clases de inglés? Pues le dije sí. ujú, Y y bueno, inclusive a veces me llevaba a mi hija, ya estuve ahí varios meses y me llevaba a mi hija y la ponía en la sillita Benflo, que ahora ya no existen, ya son muy sofisticadas, pero lo bueno es que estaba en la avenida Monterrey, en la calle de Monterrey, y yo la ponía ahí a ver los coches. ujú. Bueno, y así fue que empecé a dar clases de inglés porque como había vivido en Inglaterra, sabía inglés y empecé a dar clases de inglés. Espérame tantito, porque ya me cambiaste el orden de todo. ¿Sí? Antes de que nos sigamos con tu sí, porque ya te arrancaste, vamos a regresarnos primero a em, cómo es que conectamos tú y yo, y luego que nos digas algo que las mincas no saben de ti, y luego ya nos seguimos explorando tu sí. Ay, algo que los niños no sepan de mí, pues bueno, ok. Bueno, primero es cómo es que conectamos tú y yo, cómo es que estamos aquí platicando tú y yo el día de hoy. Bueno, pues porque pertenezco a MINCA, Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta, Ujú, y ahí es a donde recibí la invitación. ujú, Y he visto que has entrevistado a varias de las compañeras del grupo ujú. y todo el mundo se emociona mucho y yo no me encanta hablar en público, pero sí me aviento, entonces Ujú. aquí estoy. Muy bien. Y para los que estén viendo este video por primera vez y no conozcan el canal, hay una playlist en el canal de YouTube que es solo de las mincas. Ahorita llevamos 11 entrevistas publicadas. Vienen dos más. 12, 13. Tú vas a ser la número 14 en esa playlist. Bueno, entonces ahora dime algo que las mincas o la mayoría de las mincas no sepan de ti. Que por ejemplo, cuando hicimos la encuesta, hay nada más hay una que es de más de 60 años, y esa soy yo, y tengo 65. Y entonces cuando yo vi las respuestas, dije, hombre, nada más hay una que es de más de 60 años, esa soy yo, tengo 65. Todas son súper jóvenes. ¿Y eso no lo saben ellas? ¿Ellas no leyeron eso o cómo? Pues sí lo leyeron, pero no sé si Ah, no saben que la que sepan tiene quién es más. la de 65. Nunca hemos hablado quién es la de más de 60 años, esa soy yo. Esa es Así ya se Magdalena. estarán enterando. También que tengo Ajá. 2 nietos, tengo dos Ujú, hijos que ya tienen 40 y 42, o ujú, 41 y 42, pues bueno, obviamente por eso soy yo la de más de 65 y tengo 2 nietos españoles y ujú, mi hija ha vivido en España más de 20 años. ujú, Y estuvieron aquí, llegaron con la pandemia, afortunadamente fue un regalo de la vida. ujú. Estuvieron 3 años, pero se acaban de regresar en noviembre. ¡Oh, wow! 3 años Sí, se quedaron contigo. sí, venían por 2 meses y se quedaron 3 años. Entonces, ¡Wow! pues sí, fue un gran regalo de la vida. Mi nieto llegó a los 2 años sin hablar y bueno, ya se fue hablando mexicanismos, que también habla. Es muy chistoso. Bueno, él habla español mexicano. Bueno, ahorita ya tienen casi 3 meses, ya empezó a hablar español de España. Y el más grande tiene 9 años. Ujú. ¿Y a él le cambió también el acento acá en México? Sí, él llegó muy con acento muy español, Ujú, se volvió mexicano
y ya ahorita otra vez está español. Pero aparte, Ajá. viven en Ibiza. Uno de mis nietos nació en Madrid Ujú, y el otro en Mallorca. ujú. Y cuando el más grande iba a la escuela, ahí también le hablaban mallorquí. Y ahora que viven en Ibiza, en la isla el dialecto es ibicenco, pero en la escuela están aprendiendo catalán. Wow. Entonces, están hablando, aprendiendo, que me acabo de enterar, yo pensaba que mallorquí era en Mallorca y también se escribía, porque yo llegaba, cuando los iba a visitar, que me llevaba a mi hija a la escuela, veía que pues los folletos y todo era en, pues según yo pensé que era mallorquí, pero resulta que era catalán. Ya me enteré y si iba a la tienda o al súper oía mallorquí y aquí yo pensaba que era ibicenco y también se escribía y mi hija me dijo, no, me acabo de enterar que lo que se escribe es el catalán. Aunque hablan el dialecto, escriben catalán. Ay, qué chistoso. Y, por ejemplo, mi hijo vivió también en Barcelona, iba a la universidad y era en catalán, le daban clases de francés en catalán. Clases de francés en En catalán. ¿Qué catalán y tal? ahora mis nietos están aprendiendo catalán e inglés al mismo tiempo. Wow. Y de repente dices, ¿cómo damos por hecho pues las cosas, ¿no? O hay tantas pequeñas diferencias y en cuanto a los idiomas, que es lo que yo he estudiado, bueno, a mí me llamaba la atención y me fijo mucho en eso, pero no me fijé tanto porque según yo oía mallorquí y leía mallorquí, pero no, era, lo que leía era catalán, que sí se entiende, se parece al español porque pues también viene como de las lenguas romances. Bueno, pues eso es lo que no saben a lo mejor las mincas y que ya se están enterando. Se están enterando. Pues muy bien, porque entonces ahora eso también lo podemos ligar con en dónde llevamos en la historia de tu sí. Qué curioso que todo este mundo de los lenguajes y los dialectos de tus nietos de alguna manera viene en el origen de tú haber estudiado en Inglaterra, después de haberte ido con tu marido y luego haberte dedicado a lo que te dedicas ahora. Entonces, continuemos. Te propuso dar clases de inglés, tu amiga. Sí, y así empecé yo a dar clases de inglés, pero Ujú, después me embaracé del segundo niño, dejé de trabajar ujú, y, cuando Roxana, mi hija, que es la más grande, ujú, la llevaba a clases de ballet, tenía como 2 años y medio o 3, ujú, y en la tarde. Al Queen Elizabeth, que es una escuela privada en México, y ahí en la tarde daban clases de ballet y yo la llevaba. Y esperándola, platiqué con otra mamá que resultó ser coordinadora del Queen Elizabeth y ujú, me dijo que y platicando, y no sé, que había estado en Inglaterra, en Estados Unidos, no sé, y me dijo, ay, qué bueno, hablas inglés, me dijo, es que yo necesito una maestra que se me fue, ¿puedes dar clases de inglés? Y ahí empecé otra vez a dar clases de inglés, ujú, que era una primaria, quinto, pero era bilingüe. ujú, Y entonces, pues dije, bueno, el dar clases de inglés, a mis hijos los llevaba a una escuelita que estaba a la vuelta de mi casa y que era de una amiga de la prepa. ujú, Y ahí también comían y trabajaba como de 8 a 2. Y yo ujú, ya nada más los recogía, llegaba y los recogía y ya hasta habían comido. Entonces dije, ujú, "Ay, pues esto es compatible el dar clases de inglés y es una manera de trabajar y ser mamá y estoy con mis niños con los niños en la tarde y así en el verano estudié un Teachers y luego ahí mismo alguien me propuso que si trabajaba en La Salle y en La Salle trabajé 20 años. Di clases, soy la Espérame única que ha dado tantito. Primero, explícale a los que no sepan qué es un teachers. un Teachers una certificación Ujú, para poder dar clases de inglés, que ahora ya ok. está mucho más especializado, porque ¿Quién te certifica? pues el nivel de inglés es un curso, tomas un curso y se dan pues didáctica para enseñar inglés. Pero es un curso que creó quién.
en el Anglo. En ese tiempo, el Anglo Educational Group, Ujú, que era, tenía un convenio también con el Consejo Británico ujú. y daban clases de inglés y las certificaciones para maestros de inglés, Ok. para prepararse, que ahora ya está como mucho más especializado, pero antes cualquiera decía, sé hablar inglés y pásele, dé clases, está bien, soy secretaria bilingüe, necesitamos una maestra, pase de clases. Y te lo digo pues porque así era. Yo en La Salle empecé a dar clases Ujú, en secundaria, luego en primaria, y bueno, al final fui también cuando mis hijos ya, ellos, era muy cómodo porque ellos llegaban conmigo a la escuela, estaba en el mismo edificio, bueno, ujú, eran 3 edificios juntos, que era el kinder, es La Salle de Seglares, que está en la colonia Florida de México. ujú. Estaba la primaria, el jardín de niños y la secundaria. Entonces era, pues llegaba con mis hijos, se quedaban ahí, yo daba clases, salía y los recogía. Uy, Pero perfecto. ya cuando ellos estuvieron en secundaria, dije, no, ya, adolescentes en mi casa y, y en la escuela es demasiado. Y entonces yo dije, bueno, pues igual voy a regresar a trabajar a Ujú, lo mío, que es administración de instituciones de servicio. ujú, Voy a ver la manera de titularme ujú, y, y empiezo a trabajar, pero digo, ya habían pasado pues 12, 13 años, ujú, 12, 13 años o más. Entonces una amiga me dijo, bueno, pero pues si ya has estado dando clases de inglés tanto tiempo, eso es en lo que te has especializado, porque aparte yo soy de las que me decían un curso de tal, yo lo tomo, un curso de tal, y yo tomaba todos los cursos que había que tomar. ujú, Entonces dije, bueno, pues sí es cierto, pero dije, bueno, no, ya no quiero secundaria y me fui a la UNAM a tomar el curso de formación de profesores. ujú, De la UNAM hay un curso de un año ujú, y La Salle tiene también prepa y universidad, pero ese está en Villacuapa. ujú, Y ya hablé con el director general y dije que me quería ir a la prepa, me entrevistaron y me fui a trabajar a la prepa, tomé mi curso de la UNAM y ya, porque para poder dar clases ahí tenía que presentar un examen y pasarlo o ujú, con el curso de la UNAM. Entonces ujú, yo presenté el examen y tomé el curso, entonces ujú, ya tenía los dos. Y empecé a dar clases ahí en la prepa, y cuando estaba en la prepa dije, en la universidad no hay clases de inglés. Entonces también hablé con el director de la universidad, dije, hey, ¿qué tal? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no haya clases de inglés en la universidad? ¿Por qué no abrimos ujú, la asignatura, la materia de inglés? No, pero ¿cómo va a estar? Ya le hice una propuesta y abrí ahí la cátedra, porque ahí le dicen, le decían ujú, cátedra, la cátedra de inglés. Al ujú, mismo tiempo, una amiga me dice, oye, hay un curso también daba clases en el Colegio Madrid. Y la ujú, verdad, te digo que como que siempre también sentía que tenía que estudiar más, porque también me hice todas las certificaciones que hay de nivel de inglés. Cuando mis hijos eran ya pues adolescentes, chicos, tomé las certificaciones de inglés de Cambridge. Yo ujú, ya tenía el First Certificate y cuando llegué de Inglaterra tomé el Certificate in Advanced English, que es el segundo, luego tomé el Proficiency ujú, y había una certificación, esta amiga me dijo, hay una certificación internacional de maestros de inglés también de la Universidad de Cambridge. El curso son 6 meses en el Consejo Británico. ujú. Y dije, bueno, pues lo tomamos, que yo vivía en Coapa, La Salle estaba en Coapa y el Consejo Británico estaba en Polanco, entonces ya 6 meses a Polanco. Y ahí mi amiga me dijo, oye, es que yo siempre sentía que, ¿cómo les podía decir a mis hijos que siempre fueron excelentes estudiantes, eran de medallas y de primer lugar,
Y dije, ¿cómo les puedo decir que tienen que estudiar una carrera si yo nunca me titulé? Entonces yo creo que esa era un poco como mi angustia y por eso estudiaba todos los cursos que me decían y que encontraba o que sabía, ¿no? Porque quise en el colegio, cuando después o antes, después del Teachers, antes del Teachers de Cambridge, en el Consejo Británico, yo quise entrar a un diplomado de traducción al Colmex, al Colegio de México, y ya no pude porque tenía 38 años y nada más se podía hasta los 37. Oye, fue muy frustrante y hasta ¡Ah, qué hablé, les digo, horror! oigan, yo estoy en pleno uso de mis facultades mentales, pero ¿cómo es posible que están discriminando? Pero bueno, por supuesto que no, que les valió. Ujú, Y entonces tomé mi certificación en el Consejo Británico, ujú, que está avalado por la Universidad de Cambridge. La verdad, pues es el Consejo Británico y la Universidad de Cambridge. Teníamos instructoras, observaciones. Pero al mismo tiempo, con esa obsesión de que yo tenía que tener un título o un ujú. poco un poco antes de eso, me metí a literatura, hice el examen de la UNAM para estudiar letras inglesas y entré En mi facultad de Filosofía y de Letras. filosofía y letras, pero era en el sistema abierto. Oh. Y mis hijos eran adolescentes Ujú, y es cuando pues empezaban las computadoras. Entonces ujú. yo tenía la computadora en mi recámara y mi esposo decía que nada más que me iba a poner una foto en la espalda porque nada más me veía ahí. Y había que leer. Yo tenía hijos adolescentes, daba clases en La Salle, en el Madrid, y a lo mejor bueno, en el Madrid. Y había empezado, creo, no, ahí todavía no empezaba a dar clases en la UNAM. Y tenía que leer 2 libros a la semana y hacer ensayos. Entonces, ya te imaginarás, bueno, tú ya Híjole. sabes cómo es eso de leer. Dije, no, Ujú. no, no, esto de los ensayos, no, y aparte cuando hacían los ensayos, así, ya sabes, la retroalimentación me deshacían. Es que Ajá. tienes que ser más analítica, más crítica. Ay, no, entonces estaba un poco frustrada. Dije, bueno, me voy a cambiar a pedagogía o algo así, ya que doy clases. Y cuando empecé en la certificación de Cambridge, Ujú, en el COTI se llama, Certificate for Overseas Teachers of English. ujú, Ahí es cuando dije, no, hombre, aquí tengo que hacer ensayos y estos ensayos pues me salen, me fluyen, porque es lo que hago ujú, y es lo que sé. ujú. Y en eso estaba cuando una compañera de La Salle me dice, oye, me metí a la licenciatura de docencia de inglés con la Universidad de Guadalajara, ¿por qué no te metes? Yo dije, pues bueno, pues sí, es una buena idea. Y así ¿Entonces es como dejaste la UNAM? dejé la UNAM Ujú, porque ahí, aparte, si no, ya era también como demasiado, ¿no? ujú, Pero sí, pedagogía, estuve como en, en letras inglesas, estuve un semestre. ujú. En pedagogía, pues como 2 meses, pero luego ya entré a la Universidad de Guadalajara y dije, sí, pues esto sí es lo mío, es en lo que he estado. Era a distancia. Pero a distancia, porque me mandaban los manuales, todavía no era en línea, era a distancia. Me Ujú, mandaban unos manuales y yo mandaba mis ensayos, pues eso sí, por correo. Y se ujú. tardaban años, de repente, Por este, correo normal. no, por email, ya había Ah, email. ya había Ellos email, me ok. mandaban los manuales por correo normal Ok. y yo mandaba mis ensayos también, pues, por correo y con Word y con todo. Ya Ok. existía eso. Y bueno, así me tardé 7 años, pero en ese inter de qué tal si, Ujú, pues qué tal si mis hijos a los 19 años, cuando terminó la prepa mi hija, se mm, hizo el examen en la UTLA de Puebla
para filosofía Ujú. y quiso irse a estudiar alemán, Ujú. porque su madrina es de ascendencia alemana y le consiguió y ellos se pusieron de acuerdo y mi esposo decía, no, no, pero, ay, sí, sí, ¿cómo, qué oportunidad? Y pues se fue Antes de un empezar la año carrera. antes de empezar la carrera. Ujú. Porque yo me fui un año también cuando terminé la prepa, me fui un año a Inglaterra y yo siento que a mí me sirvió mucho, Ujú. porque no nada más aprendí inglés, Ujú. sino que te vuelves independiente, Ujú. aprendes, pues tienes la oportunidad de ver otros estilos y formas de vida. Y Y yo aprendes siento mucho también de ti. de ti, pues yo siento que a mí me sirvió para, también para mi vida futura. Bueno, hasta de hecho he vivido del inglés, ¿verdad? Entonces yo dije, Decías que se pues vaya a Alemania. que se vaya a Alemania la niña. Y se fue a Alemania Ujú. 6 meses. Y Ujú. después ya quiso quedarse a estudiar en España teatro. Ya no Olvídate se de regresó a la, la UDLA. olvídate de la filosofía. Y al final nos salía más barato que viviera en España a que viviera en la UDLA. ¿Salía más barato para quién? ¿Quién pagaba? ¿Ella o tú? Nosotros, no nosotros. ¿En serio salía más barato? Más barato, sí, porque pagaba la colegiatura, y eso que sí le habían dado beca. Ujú. La colegiatura más el hospedaje, más toda la alimentación, haciendo cuentas, Ujú. también nos salía más barato que estudiara en España, que estudiara en México. Bueno, en ese tiempo, ahora Ujú. no sé. Ujú. Y como ella ya se había ido, pues a mi hijo también terminó la prepa y se fue a estudiar fotografía, entonces los dos se fueron ¿También España? a España. Ujú. Él terminó la prepa, aplicó a la UNAM a ingeniería, no estaba muy seguro qué quería, y como la hermana ya se había ido, pues ni modo que él no se fuera, ¿verdad? Ujú. Pero entonces después ya nunca regresaron. Mi hijo estuvo 7 años, se fue a estudiar fotografía a Barcelona, Ujú. un curso en Madrid y otro fotografía a Barcelona, Ujú. y mi hija, pues 20 años bueno, pues ya se quedó allá, ¿no? Ujú. Estudió teatro, flamenco, ha vivido en Suiza, Inglaterra, Guau. Japón, también estuvo en Japón 6 meses, Ujú. son ciudadanos del mundo, pero bueno. Y entonces yo le dije a mi esposo que nosotros siempre habíamos querido venir a Cancún, venirnos a vivir a Cancún, porque la Mm. madrina de mi hija tiene unos condominios en Cancún, aquí nos venimos de luna de miel, después teníamos 2 terrenos, uno en Cancún y otro en Tulum, y Ujú. siempre pensábamos en venirnos a Cancún, Ujú. y de repente dijimos mi esposo y yo, bueno, después de todo eso, ya estudié todo y trabajé en la prepa, abrí la cátedra en La Salle. Yo me postulé para ser la coordinadora de La Salle, implementé el sistema bilingüe, las certificaciones de inglés, Ujú. pero para eso entonces mis hijos ya estaban en Europa y los extrañaba yo muchísimo. Y entonces mi esposo, siendo dentista, que ya no fue dentista, después trabajó en restaurantes por todo cómo ha estado nuestra economía del país, Ujú. y su cuñado, el esposo de su hermana, es uno de los accionistas mayoritarios de la cadena Anderson, de Es los Carlos and Charlies. Se okey. llama Charlies, Carlos and Charlies. Ahora Ujú. no sé tú dónde vives, pero bueno, en México eran famosos. Sí. Aquí todavía hay señor Frogs y todo eso. Ujú. Y entonces le dije a mi esposo, pues, ¿qué hacemos nosotros en México? Mejor vámonos a Cancún, ya los hijos ya no vinieron a estudiar la universidad, porque siempre nos quedamos en México para que los hijos estudiaran la universidad y después nos veníamos. Ujú. Entonces le dije, no, pues ya, no, los hijos ya están en Europa, ya no se quieren regresar, pues vámonos a Cancún. Ujú. Empezamos a arreglar todo para venirnos a Cancún y cuando iba yo a aplicar una de las certificaciones de Cambridge en La Salle,
Ujú, Estaba yo arreglándome, mi esposo viendo la televisión y salió algo de Inglaterra, de pues no sé, una celebración o un documental, no me puedo acordar qué, ujú, pero entonces me dijo mi esposo, que Roberto, el ex esposo de su hermana, con el que nos seguíamos llevando bien, ujú, acaba de abrir un restaurante en Londres. Le dije, ¿en Londres? ¿Y por qué no le hablas? ¿Qué tal si le dices si nos vamos y nos vamos a Europa? Porque yo me la pasaba viendo ujú, visas para irnos, para ver de qué manera, cómo estaban las visas y todo para trabajar en Europa, ujú. ¿Para estar más cerca de tus hijos? para estar más cerca de mis hijos. Ujú, Y como en 2004 los fui a ver, hicimos un viaje y todo, ujú, ellos dos y yo, porque yo los extrañaba muchísimo, y eso fue en 2004. Entonces, en 2005 es cuando estábamos viendo Inglaterra ahí, le ujú. digo, ¿por qué no le hablas? Estaba yo guardando los exámenes y me dijo, ya le hablé a Roberto y sí me ofreció trabajo, nos vamos a Londres. Y yo, qué bien. Entonces ya realmente ya estábamos empacando todo para ir, para venirnos a Cancún. Entonces, cambio de planes. ¡Y! Vendimos departamentos, regalamos vendimos lo que pudimos, regalamos todo lo demás Ujú, y encargamos a nuestro perro y nos ujú. fuimos a Londres. Y todo el mundo decía, es que están locos, ¿cómo se van? ¿Cómo dejan todo? ¿Cómo se van a Londres? ¿Con la Pues idea de sí, quedarse cuánto tiempo? ¿Tampoco sabían? ¿O sí por la sabían? idea de que mi esposo se iba a trabajar allá y yo iba a estar más cerca de mis hijos. Londres. Pero ¿por qué dices encargamos al perro en lugar de lo regalamos? Ah, Si ya no iban pues a regresar. porque queríamos venir, después llevarlo a Inglaterra, pero es que Ah, para llevarlo a Inglaterra tenía que quedarse él 6 meses, 6 meses como en cuarentena o algo así. ay, qué Entonces, por gacho. eso no nos lo llevamos, por Ya, eso ya, ya. encargamos al perro, nuestro Golden Retriever, y después dijimos, a ver cómo nos las ingeniamos, lo metemos por España o a ver cómo le hacemos. Ajá. Y sí, todo el mundo decía, pero ¿qué les pasa a sus... Mi esposo estaba casi cumpliendo 50 años o algo así, no, estaban a sus 40 y tantos años hacen esto, están dejando todo y pues vámonos, vámonos Londres. ¿Y? Y estuvimos ahí, pero el tema es, yo muy feliz porque mi esposo es el que estaba trabajando y yo iba a ver a mis hijos, los fui a ver varias veces. Y también seguí estudiando todavía la licenciatura, entonces estudiaba, hacía mis trabajos, O sea, también seguías estaba haciendo la licenciatura de la Universidad de en la Guadalajara. Universidad de Guadalajara Oh, Dios. Ajá. y estaba pensando en qué podía trabajar. Ujú. Entonces de repente ya fui hostess también del restaurante El Mestizo, que es uno de los mejores de Londres. Ah, Pero el tema es la visa de trabajo. ujú, Para sacar la visa de trabajo, mi esposo se tenían que pagar como 5,000 libras, ujú, no dólares, libras. Vivir en Londres es carísimo. ujú, Nosotros, mi esposo ganaba, casi todo lo que ganaba era para pagar nada más el, el departamento, el estudio donde vivíamos de una recámara. Eso sí, estábamos en el centro de Londres, a una cuadra del restaurante y bueno, ya empecé yo también a trabajar ahí de hostess ujú, y resulta que para poder sacar una visa de trabajo bien, pues era muy caro, ¿no? Porque primero tienes que concursar, se tienen que poner los anuncios, recibes a la gente y total que eso no progresaba ujú. y de repente llegó como 2 veces, llegó la policía, porque sí llegan también a checar, y está el restaurante y entonces abajo había un bar. Entonces, dice mi esposo, veía a la policía y dijo, no, ni hablar, nos vamos de aquí, me dice, porque nada más falta
que a mis 40 y tantos años me Acabé detengan y en encerrado. ese tiempo Inglaterra estaba en la Unión Europea y después no podamos entrar bueno, él no pudiera entrar a la Unión Europea. Entonces ya, pues nos regresamos, en ese año cumplimos 25 años de casados, nos fuimos a dar una vuelta por Europa, Ay, qué como rico. de 2 meses, Ujú. vimos a los hijos, Roxana en Madrid, Raimundo en Barcelona, regresamos otra vez sin nada, ¿Cuánto regresamos tiempo se quedaron en Inglaterra? 8 meses, ocho, 8 meses. 9 meses, sí. Entonces seis regresaste meses como cuando regresaste a trabajando, Estados Unidos. ¿mandé? Que regresaron como cuando regresaste de Estados Exacto, Unidos. Pensé. también, también. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar en International House, porque la coordinadora de ahí, de International House, me conocía. Y ¿Qué es la entonces, International House? International House, que aparte yo quise trabajar ahí porque había visto que International House es una escuela de idiomas que tiene en 140 países. Mm. Entonces yo dije, vamos a International House y ahí empecé a dar clases de inglés. Y entonces a ¿Es los en la que Ciudad de México? en la Ciudad de México. Ok. Y hay también en varias ciudades, ¿eh? Aquí en Cancún, en Playa, en Monterrey, en no sé en dónde más. ¿Tú dónde vives? Ítaca, en el estado de Nueva York. Ah, en Nueva York. Bueno, bueno, entonces, empecé a trabajar ahí y como a los que trabajaban ahí también les ofrecían cursos, pero yo ya tenía todos los cursos que podían ofrecer y entonces dije, pero ¿qué tal? Porque cuando fuimos a Alemania, una amiga suiza me dijo que el español estaba fuertísimo. Ujú. Entonces le dije, pero puedo tomar la certificación de español. Y y tomé la certificación de español y cuando nos venimos, porque ya de repente, estábamos en Inglaterra cuando de repente vemos el huracán Irma. ¿Qué tal si nos hubiéramos ido a Cancún y entonces nos hubiera tocado el huracán y cómo nos hubiera ido? Estábamos ahí, ¿no? Y cuando regresamos, dijimos, pues vamos a ver qué tal está Cancún. Ujú. Empezamos a trabajar, bueno, yo empecé a trabajar dando clases de ahí en México y dijimos, vamos a ver cómo está Cancún. Y Cancún, esto era ya como marzo, finales de marzo Ujú. del 2006, pues ya estaba bastante reconstruido, ¿eh? O sea, Ujú. sí pasabas y veías edificios, todavía hoteles destruidos, pero la verdad, a diferencia de Acapulco, lo que he visto y oído, Cancún se recuperó rápido. Ujú. Entonces ya nos venimos también con el perro, con láser. Pero espérame, cuando ya, o sea, regresan de Inglaterra, se van a la Ciudad de México, ¿tú sigues estudiando todavía la carrera de la Universidad de Estudié, Guadalajara? sí, yo seguía en la ¿Tú Universidad de seguías? Guadalajara Luego te metes a lo de la International House y estudio mi certificación de español. y cuando acabas se van a ver Cancún, o sea, se mudan a Cancún. Sí, nos venimos a ver Cancún primero, mientras yo estaba Ah, trabajando para ver cómo estaba. ok. Y dijimos, hombre, pues ya está recuperado. Y entonces ahora sí se mudan a Y Cancún. entonces fuimos y recogimos las 3 cosas que teníamos, que era una caja de fotos, el perro, mi esposo dejó su Cougar 93 o 94 que lo amaba, todo al Cougar, yo mi computadora, que era lo que más quería, y eso sí, estaba en casa de mis papás, Ajá. y nos venimos A Cancún. a Cancún. Y, pero entonces mi esposo empezó a buscar trabajo y no encontraba, y dije, pues, ¿qué tal? Vamos a International House, porque ahí me dijeron que si quería podía dar clases de español. Fuimos a Playa y nos enamoramos de Playa del Carmen, Ujú. una ciudad chiquita, bonita, con una playa preciosa. International House estaba a 2 cuadras de la playa. Rentamos ¡Wow! un departamento Ujú. y gracias, yo me iba a trabajar en bicicleta. No, la Uf. verdad, es la vez que hemos sido más pobres, pero también fuimos muy felices. Y ya en International House, la directora era nueva Ujú.
y iban a aplicar las certificaciones de Cambridge y ya no tenía idea. Pero como yo había sido coordinadora y también fui a tomar el curso de coordinadora y cómo aplicar los exámenes y todo eso, Ujú. pues entonces yo daba clases de inglés y era la encargada de aplicar los exámenes y daba clases también de español y del teachers, que era para maestros de inglés. Bueno, es cuando más he trabajado y he ganado menos, eso sí. Ajá. Mi esposo empezó a trabajar en el aeropuerto primero, pero entonces dijimos, ¿qué? Nos venimos de México para vivir mejor. El trabajo que encontró estaba en el aeropuerto y luego en Cancún. Le dije, y se venía a trabajar a Cancún. Le digo, oye, pues no se supone que era para vernos más y para vivir mejor. Bueno, voy a buscar trabajo, le dije, pues en Cancún. Y entonces ya me fui a trabajar a la náhuac, nos venimos a Cancún, Ujú. yo te busqué trabajo en la náhuac Yo no y sabía que la Anáhuac tuviera un campus en Cancún. tiene un campus en Cancún, que es una Ujú. universidad privada. Empecé a trabajar en la náhuac, Dando clases de rentamos, inglés. dando clases de inglés, rentamos una casa, daba también las certificaciones de inglés, Ujú. y una amiga que vivía por Punta Sam, también junto a la playa, me dijo, oye, hay una universidad pública muy buena, la Universidad del Caribe, ¿por qué no vas ahí? Y ya fui, hablé con la coordinadora, me dijo, este semestre no, pero para el próximo te considero. Y ella conocía a una de mis instructoras del Consejo Británico, Ujú. entonces me dijo, ay, sí, claro que sí. Ujú. Y ya al siguiente año empecé a trabajar en la Universidad del Caribe, seguía estudiando mi licenciatura y ahí la terminé cuando Ujú. estaba en la Universidad del Caribe. ¿Cuánto tiempo llevabas en la Universidad de Caribe cuando terminaste tu licenciatura? Entré en 2007 como profesora de asignatura, como tiempo completo en 2008 y la terminé en enero de 2010. Yo creo que 2 años más. Pero Ok. entonces, como era universidad, yo dije, pues, ¿qué toca? La maestría, ¿verdad? Y como a Entonces, ti se te da mucho esto de tomar clases y tomar cursos, dijiste, pues ya lo que sigue. pues, ¿sabes qué? Aparte, yo creo que para mí también es como una gran terapia. Ujú. ¿Por qué? Como, ay, no sé, porque me concentro en eso y entonces ya no pienso en nada. Y sí, sí me gusta, sí. Yo digo, qué horror, soy una nerd. Entonces, No, qué porque, bueno que seas una porque me nerd. gusta y lo disfruto y puedo estar horas y horas Ujú. leyendo y escribiendo y pensando. Entonces, sí, Entonces, la maestría la hiciste en la Universidad del Caribe. ya estando en la Universidad del Caribe, que una directora del Consejo Británico, de cuando yo estudié, de repente seguía teniendo contacto con ella. Ujú. Y Jane, mi coordinadora, que es inglesa, también me dijo, oye, yo creo que alguien me dijo algo de que van a abrir una maestría hay una maestría que van a abrir. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ya me acordé. Estando en la Universidad del Caribe, Ujú. fueron de la Universidad de Southampton, Ujú. Claire y Vicky, dos doctoras de la Universidad de Southampton, fueron a promocionar la maestría, sí, cierto, pero a mí se me había Ah, ya. olvidado. Ujú. Y entonces yo dije, ahora que estudio, una compañera estaba estudiando una administración de instituciones en el TEC, una maestría. Dije, Ujú. ay, pues ahora sí voy a tener esa de administración. Y Jane me dijo, pero ¿por qué no haces la de Southampton? O sea, pero la de Southampton, ya sabes, cuesta, cuesta 6,000 libras anuales. Y yo dije, pues no. Entonces ya le escribí a Adriana, la directora, y le dije, no, que no hay algún convenio, beca o algo. Me dijo, sí, está a punto de salir un convenio con PROMEP, que Es promedio. PROMEP es como profesores, mejor, profesionalización o mejoramiento profesional o algo así. Ujú. Y entonces la Universidad de Southampton hizo un convenio
con el Consejo Británico y con la Secretaría de Educación Pública. Ujú. ¿Dónde queda Y Southampton? Southampton es de donde salió el Titanic. Está en el sureste de Inglaterra. Ok, Es un puerto ok. y de ahí salió el Titanic. Ujú, Y y entonces, pero yo me recibí, terminé en enero, me ujú, recibí en mayo ujú. de la universidad y que fui a Guadalajara, hice mi trámite y todo, y yo decía, pues ya en septiembre, octubre, en septiembre toca ya empezar la maestría. Y Ujú. yo le hablaba a Adriana, no, pues todavía no sale el convenio, no sale el convenio. Y yo dije, ay, bueno, pues ya ni modo, el próximo año. Y de repente en octubre me hablaron, ya salió el convenio. Y apliqué y todo, y pues bueno, ya me aceptaron para la maestría en enseñanza de inglés. ¿Y te mudaste a Southampton? No, no, esa fue en línea, esa Ok, fue en línea. ok. Inclusive el responsable que lleva todo lo de las becas y aquí es PROMEP y de la SEP, es una cosa, no sé si sepas, hay un departamento que es de mejoramiento profesional, entonces dan becas a maestros o ayudas, apoyos. Ujú, Es PROMEP, antes se llamaba PROMEP y ahora le pusieron PRODEP. ujú, Y hay un representante en las universidades que se encarga de hacer todo el trámite. ujú. Pero como mi departamento es un subdepartamento, que no, subdepartamento porque pues nadie más, no tenemos una carrera y entonces no tenemos fondos propios. Mm. Entonces me tuvieron como que inscribir que estaba en otro departamento para poder acceder a la beca. Y durante el primer año jamás me enteré que tenía derecho a comprar libros. Te dan un fondo también para comprar libros. Entonces todo fue así, buscando los artículos, ay no, fue horrible, pero bueno. Ujú, Y ya y terminé a los 2 años y medio ujú. y cuando terminé del Consejo Británico me dijeron, oye, está el doctorado, ¿quieres estudiar el doctorado? Para esto, al año siguiente de que yo empecé la maestría, empezaron como otras 5 de mis compañeras. Y cuando me dijeron del doctorado, y les dije, oigan, que hay un doctorado, ¿estás loca? Me dijeron, ¿estás? Y yo todavía le dije, ay, Irma, ¿no podré esperarme para el año que entra? No, me dijo, porque es cambio de gobierno y quién sabe si todavía haya fondos. Le dije, bueno, pues entonces sí. Entramos. Y entramos al doctorado, que se supone que eran 3 años con descarga laboral. Y ahí sí fui a Southampton al curso de inducción 2 semanas Ujú. y, y ya estaba yo también más pendiente de mis fondos y que tenía fondos para libros y tenía apoyos, porque también te pagaban para ir a hacer el VIVA, que es el examen del doctorado, Mm, y podías llevar hasta un acompañante. Pero según ellos, en Southampton el doctorado es en 3 años presencial. mm. Y según el convenio que habían hecho Southampton con el Consejo y con la SEP, aquí también decían que en 3 años, porque supuestamente nos tenían que dar descarga, pero a mí nunca me dieron la descarga. Mm. Firmaron de descarga y luego me hicieron firmar que renunciaba a mi descarga. Entonces fue pues trabajando casi horario completo, bueno, y me tardé 6 años. Sí. Ujú, Y me tardé 6 años y fui de las primeras de mi generación. La generación anterior logró que les extendieran un año. ujú, Y yo, cuando fui a México, afortunadamente, fui de las seleccionadas. ujú, Cuando fue en 2014 fue el año México-Inglaterra. ujú, Y vino el príncipe Carlos, vinieron el príncipe Carlos y Camila. ujú, Y en el Palacio de San Ildefonso hicieron una serie de eventos. Y ujú, parte de esos eventos nos seleccionaron a 6 estudiantes de posgrado que hubieran hecho sus estudios en Inglaterra. Pues yo ya había terminado la maestría y fui de las seleccionadas. Nos seleccionaron a 6 estudiantes de diferentes partes del país
y yo fui una de esas 6, que fui a que me diera el príncipe Carlos, nos dio el príncipe Carlos, bueno, no nada más a mí, un Ujú. reconocimiento de excelencia académica. Uh, Entonces, gracias a ese, este, a ese diploma, ujú, yo fui a la CEPA PRODEP y dije, vengo a hablar y que no es justo, y hablé con la directora de becas, con el director de PRODEP, le dije, yo soy, me comprometo a mis estudios, a lo que hago, pero en las condiciones que tenemos no podemos terminar. ujú, Que no puede ser posible que en Inglaterra presencial 3 años y aquí a distancia, porque yo veía a mi supervisora una vez al mes o cada 3 semanas. Y ujú, fue un doctorado de investigación. Entonces no era así como tan fácil, ¿no? ujú, Hacerlo. Y bueno, gracias a eso, a toda mi generación también nos extendieron un año más, 4 años. ujú, ujú, Y de ahí fue ya que entregábamos el first draft de la tesis, entonces sí ya no nos contaba, ujú, pero varios de y ese doctorado sí costaba como 700 y tantos mil pesos. Entonces, algunos de mis compañeros que no terminaron en tiempo y forma han tenido que pagarlo. Yo ujú. decía, no, hombre, que me descuenten a mí, me cortó las venas. Qué bárbara, Magdalena, qué recorrido. Em, Tengo mucha curiosidad primero de saber el inglés que enseñas en México, el que has enseñado todos estos años, ¿es inglés británico o inglés de Estados Unidos? Bueno, he enseñado inglés de americano en, Ujú, en la Ciudad de México, porque inclusive ahí cuando yo daba clases en la prepa, también se me ocurrió que lo certificáramos con el TOEFL, ujú, porque dije, bueno, pues si van a terminar la prepa, pero aquí mi jefa es inglesa, entonces usamos inglés británico, que al ok. final es pues lo mismo, nada más, bueno, casi lo mismo, varían algunas palabras de pronunciación, algo de vocabulario. La cultura también varía, Ujú, también es diferente, las formas, ujú. pero sí. Em, Cuando, o sea, todo esto que has contado, ¿cómo lo resumirías en cuál fue el sí que detonó todo esto? ¿O cuál es el sí que le ves? ¿Cuál es el hilo conductor que le ves a toda esta historia? Pues a querer concluir unos estudios que no concluí porque como que siempre, yo creo que también fue un tema pues sí, de concluir unos estudios que no había concluido y, y pues de que realmente, de que sí me gusta vivir en otros lados, me gusta probar cosas nuevas, eso. Porque no, yo creo que en La Salle hay gente que ha trabajado 20 años ahí, pero sigue dando creo que la misma clase. Y yo sí trabajé 20 años ahí, pero soy la que estuve en todos los departamentos y Ujú, después fui coordinadora. Y entonces, el sí que me gusta hacer cosas nuevas, cosas diferentes. ujú, No me gustan tanto como las rutinas, lo mismo. Me gustan, yo creo que sí me gustan los retos, ujú, sí a los retos, sí a aventarte. ujú, Yo creo que ese ha sido. Y a lo mejor también hacer lo que te gusta, ¿no? Lo que te gusta en lo que crees. ujú. Cuando dices que te fuiste después de la prepa a Inglaterra, ¿a quién se le ocurrió la idea? Bueno, ahí fue a mis papás para que terminara con mi esposo porque empecé a andar con él cuando tenía 14 años. Entonces, cuando me fui a Inglaterra acababa de cumplir 18. ¿Y por qué se Entonces, les ocurrió Inglaterra y no Estados Unidos o Bolivia o... porque mi hermana, la más grande, también había estado en Inglaterra y cuando cumplí 15 años fuimos de viaje a Inglaterra y también me encantaba Inglaterra. Ujú. Entonces la idea era alejarte de tu entonces novio para que acabaras esa relación.
sí. Y no la acabaste, supongo, No, sí, en la no, distancia. no. Y luego regresando de Inglaterra es cuando empezaste, o sea, seguías de novia de de tu No, ahora esposo. terminamos cuando yo estuve en Inglaterra, pero ya cuando regresé volvimos. Y entraste a la carrera y luego fue cuando te saliste de tu casa y luego empezó todo esto de que Y entré a la carrera, sí, entré a la carrera. Mi mamá era como, pues una mamá antigua, súper rígida, súper no permisos. tu familia era del Opus Dei, No, no era del Opus Dei, pero parecía del Opus Dei. parece, y No, la licenciatura era una universidad del Opus Dei, del Opus Dei. en una escuela del Opus Dei. Sí sabes lo que hace el Opus Dei. Por ejemplo, para poder entrar al SDAE, te hacían una entrevista, no aceptaban de padres divorciados, no aceptaban, sí, qué horror, ¿no? O sea, Sí, a muy, mí, muy tradicionales, muy ortodoxos, muy sí, a mí no me conservadores. dejaron continuar porque iba a ser un mal ejemplo para mis compañeros en el último semestre. ¿Cuál iba a ser cómo ibas a darme el mal ejemplo? Haciendo, Pues ¿con qué? y era solo de mujeres, ¿eh? El SDAI es solo de mujeres. Pero Eh, ¿por qué ibas a dar el mal ejemplo? pues, cómo yo iba a vivir fuera de mi casa? Yo tenía que vivir en la casa con la familia Hasta que te casaras. hasta que me casara. Ok. Entonces rompiste las reglas desde muy jovencita. Pues sí, a lo mejor sí. Bueno, las reglas que te impusieron, no. Ok. Antes de pasar al no, nada más cuéntame, toda toda esta energía, toda esta curiosidad que traías, todas estas ganas de probar cosas diferentes, todas estas ganas de seguir aprendiendo, ¿era algo que traías desde chiquita o empezaste a desarrollar en la adolescencia con o sea, aprovechando como esta etapa de te estás diferenciando, te estás separando de mamá y papá, estás construyendo quién No, eres? a mí desde chica me gustó, de chica me gustó leer, me gustaba leer mucho, siempre me ha gustado leer. Ujú, Y, y también fui de la escolta ya cuando fui adolescente, fui ujú, muy rebelde. Y ujú. entonces sí, dejé de estudiar, me iba de pinta y sí, mamá también, pues mamá no me dejaba, según yo iba a clases de natación con el chofer y entonces me le escapaba al chofer y me iba a casa de mi novio y me mojaba el cabello en el lavabo y me le escurría al chofer y me metía. Pues sí, no me dejaban salir y no me dejaban ir a fiestas. Entonces, híjole, por ejemplo, a bailar, mi mamá quería que llegara a las 11:30 o 12. Mamá, no, ahora apenas abren la pista. No quería entender, no me dejaba salir y por eso me fui de mi casa también. ¿Y a dónde te fuiste y cómo A te casa de una mantenías? amiga, la madrina de mi hija. Ella vivía sola porque sus papás vivían en Coatzacoalcos y tenían una casa para ella y para su hermana. No, hombre, y ahí hasta coche también tenía, viajes, todo. Y luego cuando te mandan a Inglaterra con esta idea de, o sea, hay que protegerte de esta relación, ¿quién te cuidaba en Inglaterra y qué haces? O sea, ellos no iban a estar en Inglaterra echándote el ojo. ¿Cómo te mandan a otro país? Pero es que bueno, porque lo que querían es que no estuviera, yo creo, con Raimundo, con mi esposo. ¿Pero a Pues dónde no te lo sé. mandaron? Bueno, con una familia a Ah, Bournemouth. Bournemouth está también en el sur, pero Southampton está del lado oeste y Bournemouth está un poco más en medio. Y era también una playa. Yo llegué con una familia ¿que y ellos conocían o cómo seleccionaron a la familia? no, con una escuela, con una agencia de viaje, una escuela. Ok. Y entonces digo, ya tenía 18 años. Sí, pero inclusive una amiga me dijo, ay, es que eres muy despistada, acuérdate que las calles allá son al revés, manejan al revés. Ajá. Pues sí, ahorita que lo preguntas, pues sí, no sé, mis papás. Yo creo que al final también Inglaterra es una ciudad, digo, Inglaterra
es una cultura que es como más segura, más organizada. Y mis papás cuando fuimos vieron esa parte, ¿Les ¿no? gustaba como la Como policía, estructura? la estructura. Inclusive mi papá perdió la cartera y la encontramos. ¡Wow! Sí, algo que Sí, no que no sucede en México sucede. nunca. Sí. En- Ajá. Y mi ¿Y tú hermana, querías que te fueras a Inglaterra a estudiar? O sea, estar con esa familia, pero también estudiar algo, ¿o qué? sí, no, me fui a estudiar inglés. Ok. Mis papás me pagaron 5 meses para estudiar inglés y luego yo ya no me quería regresar. Me mandaron dinero para viajar y sí, me fui a viajar y luego me quedé trabajando en Inglaterra. Y solo me regresé porque tuve un accidente y me fracturé el tobillo. Y tenía un yeso y por eso me regresé. Mis papás ¿Pero me por qué? ¿Qué pagaron, tenía la fractura y el tobillo que te pues tenías ya que no regresar? podía trabajar porque mis papás me dejaron de mandar dinero para que me regresara. Ok, híjole, qué bárbara, ¿eh? O sea que, fíjate, es que chistosísimo. Tu manera de hablar, tu manera de expresarte, la siento así como muy tranquila, muy ecuánime, como muy pacífica, muy... Y todo lo que has contado es de una chava súper inquieta, rebelde, que se aventó a todo, que le entró a todo, que siguió aprendiendo, estudiando. O sea, es una historia maravillosa. Pero es así como el contraste de, mira nada más, Magdalena, ¿quién viera? ¿Quién te viera? Con todo Tan el tranquila, machismo por ¿verdad? Tan abajo. tranquila. Muy bien. Bueno, ya nos echamos más de una hora, Magdalena, y no hemos abordado el no. ¿Tienes tiempo? Ujú. Un ratito más. Ok. Si tú tienes tiempo, sí, sí tengo tiempo. Sí. Es que también Entonces, me ha sido así como, me he acordado de muchas cosas que hace mucho no pensaba. sí, no tienes toda una historia de vida interesantísima. Y también ahora entiendo por qué tus hijos están así. O sea, pescaron, no sé cómo sea tu marido, pues, pero nada más de lo que conozco de ti, de esta entrevista, se ve que pescaron también como esa misma curiosidad de salir, o sea, el que les hubieran dado permiso a los dos de salir, pues te cambia la perspectiva de la vida y del mundo. Bueno, a ver, entonces ahora escógete un momento de tu vida en el que dijiste que no. Era como muy claro que era mejor opción decir, ¿qué se te ocurre? Y ya veo por qué es tan difícil encontrar uno, porque te la pasaste diciendo que sí. Y si sí hago esto, y si sí me voy, y si sí estudio, y si sí hago, y si sí propongo. Me cuesta mucho trabajo decir que no, sinceramente. Ujú. Pero algo habrá ahí en tu vida, algo le habrás tenido que decir que no. Bueno, se me ocurre una. Bueno, es que sí, es un no disfrazado de sí. Le dijiste que no a la idea de tus papás de terminar tu relación con el que terminó siendo tu marido. No, ahí sí siempre dije, les dije que no, sí, sí, yo creo que sí. Eso puede ser mi no rotundo. Sí, Y yo creo que si no me hubieran insistido tanto en que terminara, a lo mejor no me hubiera casado con él, no hubiera terminado con él. ajá, Exactamente ese es mi no. sí. Dijeron, o sea, te dijeron no por ahí, no, y tú dijiste, ah, como de que no. No, y mira que lo intentaron. Me mandaron a casa de mis abuelos, me mandaron a Inglaterra. Nos cambiamos de casa, Bueno, ahora, viendo este no, tus papis siguen, tu mamá y tu papá siguen vivos, los dos. pero Y les tocó ver que te casaste y que tuviste, o sea, les tocó ver que ya eres abuela o no. a mi mamá sí, a mi papá no, pero mi mamá tanto que dijo que no, los dos terminaron queriendo. Bueno, mi papá siempre quiso a mi esposo y mi mamá terminó diciendo que era su yerno preferido, Porque eso es lo que te iba a decir, o sea, queriéndolo es lo que te iba mucho, a sí. preguntar. Si después de todo eso y de que tú te seguiste por tu camino, porque pues eso es lo que tú querías, si si cambiaron de opinión y cambió la relación,
Sí, Se sí, cayeron en cuenta de que, claro, claro que sí, porque al principio ay, era tan difícil las Navidades que mi esposo no quería ir y que quería mejor en casa de sus papás, pero no, ya después todo se acomodó. ¿qué fue Y lo que hizo que lo empezaran a querer? mi hija le dijo, papá, tienes que entender que son los papás de mi mamá y son mis abuelos. Ujú. Entonces también tienen derecho o tenemos derecho o algo así. Ya empezó a ir más seguido, un poco más seguido, y ya. Después mis hijos estaban en Europa y nosotros íbamos por mis papás para ir a comer, ¿tú crees? Para Oh. sacarlos y todo, sí. Ujú. Entonces a ellos les llevó que tú tuvieras una hija para darse cuenta de que más, o sea, sí podían empezar a querer a tu marido o qué. Sí, no, sí, ya después sí lo quisieron y lo quisieron mucho. Ujú. Ay, qué bonito. Y, y sí, mi mamá también hizo sus intentos y cambió mucho Ujú. y fue un final feliz. Ah, qué bueno. Muy bien. Pues yo creo que aquí acabamos. Justo es. Gracias Creo por que acordarme de mi no. sí, pero además me deja como muy tranquila el que hayamos encontrado ese no y el que me hayas contado que tu mamá y tu papá terminaron aceptando y queriendo mucho a tu esposo Y mi esposo a ellos, y ¿eh? tu esposo a ellos. Y siempre Cierra tuvimos como una todo relación, sí, cierra todo como todo especial. este ciclo y toda esta narración de este sí, que empezaste con me salí de mi casa, me mandaron y Sí. me dejas como más tranquila de, ay, sí, qué bueno, qué bueno. Pues muy bien, Magdalena. Pues muchas gracias, fue un buen, no sé, ha sido como recordar mi vida así rápidamente Sí, y de que hay muchos sí, de que siempre voy adelante. sí, sí, sí. Antes de despedirte, dime que ahora, ¿qué es lo que tienes en mente de algo más que quieras hacer? No, pues ahorita ya estoy haciendo realmente, estoy haciendo bueno, estoy empezando a escribir un artículo que se va a publicar en un libro del Cambridge University Press Ujú. y en el que voy a participar con autores que yo leí ¡Ah! para mi tesis, escogí una metateoría que es el realismo crítico, que inició un filósofo inglés, Roy Bhaskar, Ujú, y que no es muy conocido en Latinoamérica ni en Norteamérica apenas. Bueno, está Douglas Pórpora, muy pocos ujú, americanos académicos lo conocen. ujú, Es más conocido en Europa, ujú, en los países nórdicos, está también en Australia, en Asia, pero aquí como que no lo hemos adoptado mucho, pero yo sí lo adopté para mi tesis, ujú, pero es más bien de ciencias sociales. ujú, Es una metateoría que se usa principalmente para ciencias sociales, pero sí se puede aplicar a todas las disciplinas de perdón, economía, física, la manera es la manera de ver el mundo, de entender el mundo, ujú, que lo ve como un sistema abierto con muchas capas, ¿no? ujú, Entonces, eso es lo que es la metateoría que yo lo usé como marco teórico y también metodológico ujú, y participé en un congreso en Inglaterra y fui la única latina y la única de lingüística aplicada. Fue cómo yo interpreté el realismo crítico, que es muy denso, muy difícil y hay varias también interpretaciones, ¿no? ujú, Y maneras de aplicarlo. Entonces dije, bueno, me puse en contacto en la Asociación de Realismo Crítico con uno de los scholars, de los académicos, que son de los más propulsores. Roy Bhaskar ya murió ujú, y Margaret Archer, que es una socióloga, también acaba de morir el año pasado.
pero Ujú, entonces son como ujú, los que siguen con promoviendo el realismo crítico, los autores. Y yo me puse de acuerdo con uno de ellos que conocí ujú, en el congreso al que fui. ujú. Aparte fue increíble porque estuve sentada con Dave Elderbass y Margaret Archer, que son los autores que yo había leído para mi tesis y casi desmayada. Claro que no abrí la boca, ¿verdad? Porque imagínate oírlos ahí, porque hicieron una cena Ujú. inaugural y me tocó en la misma mesa, yo no lo Ah, podía creer, pero nada más de oírlos, bueno. Total que me contacté con Dave Elderbass y me metí a un día a una reunión que era a las 3 de la mañana de México y dije que bueno, que porque yo estaba aquí y no había conocido a nadie, que me interesaba integrarme a un grupo de lectura, de discusión o algo así. ujú, Y ya por eso he seguido en contacto y bueno, ya sabes, me entero de algo y entro. Y ujú, me invitaron en una de estos webinars y reuniones, me invitaron un doctor que está en Japón, ujú, Jeremy Bouchard, que es lingüista también, me invitó a participar en en un libro con un ujú, capítulo ujú, y no encontraba editorial, pero ya encontró. Entonces, eso es en lo que me voy a enfocar, en lo que me estoy enfocando. Pero aparte, sí estoy muy nerviosa porque imagínate que los otros autores son a los que tú leíste para tu ujú, tesis. Y de hecho, David Block es por el que yo me enteré, es un sociolingüista por el que yo conocí el realismo crítico. ujú, Entonces es así como increíble. ujú. Uy, felicidades. Qué padre. Entonces, eso es en eso es a lo que quiero, bueno, tengo ya que, y también tengo que decir mi parte, que yo también de repente me saboteo y porque primero dijeron que mi deadline era para abril, pero Ujú. después mandaron otro correo que era en febrero y mi mente nunca lo registró, entonces yo ya tendría que haber mandado algo, un first draft y no lo he hecho, entonces eso es lo que voy a hacer en Semana Santa. Ah, ok. Muy bien. Sí, sí, sí. No pierdas esa oportunidad. Qué maravilla. Magdalena, pues muchas felicidades. Eh, ¿Has pensado en sentarte a escribir la historia de tu vida? No, Estaría maravilloso. ¿tú crees? Aún si lo hicieras solo para tu familia y para tus nietos, sería un buen libro, ¿eh? ¿Tú Yo, crees? Ay, yo muchas lo gracias. compraba. Ay, gracias. Así es que si en uno de tus futuros proyectos se te antoja, yo, yo desde acá te echo porras. Ay, pues muchas gracias. ¿Tú crees entonces que sea? Y mira que yo le digo a mi esposo que él escriba un libro, porque aparte él es como del súper detalle y como que su narración es muy rica. Yo iba a estudiar periodismo. Ujú. Bueno, entré a la UNAM, sí es cierto, a periodismo y me salí ¿También? como al mes, sí es cierto. Antes del SDAI estuve en periodismo. Y y me salí, pero yo me imaginaba ser corresponsal ahí de guerra o algo así. Y yo de escuela de monjas, Ajá. porque estuve en el Motolinía de escuela de monjas y todo, llega ahí y eran como 140 estudiantes en un salón y de repente no había banca y un día, y dije, yo vivía cerca de la UNAM, no sé si conozcas la Ciudad de México, la Sí, yo Universidad estudié en la Nacional. UNAM. Bueno, yo vivía en Pedregal de San Francisco y Ujú. teníamos que hacer un trabajo de equipo y yo dije, ay, pues yo propongo mi casa que está aquí cerca. Ah, sí, ¿dónde vives? En el Pedregal de San Francisco. Ay, sí, eres una burguesa y no sé qué. Bueno, casi me traumé ahí. Entonces dije, no, creo que no quiero estudiar aquí. De veras que boba, ¿no? Pero bueno, y después hubo huelga y ya dije, me salgo de aquí. No estaba tan segura y hubo una huelga y ya terminé en el SDAI. Pero bueno, una amiga me decía, pero es que cuenta con lujo de detalles, ella es psicóloga.
Ay, le digo: "No, no me fijé, o no pregunté, o no sé". Me dice: "Qué bueno que no eres periodista, porque no te fijas en el detalle". Y en cambio, mi esposo te platica tan rico que así es como del de él sí es el detalle. Bueno, pues entonces ahorita te va una nueva propuesta. ¿Por qué no le dices a tu esposo que escriba un libro contigo sobre ti? Ah, bueno, muchas gracias. Sí, pues, dar una idea. ¿Tú crees que sea tanto para un libro? Ay, Sí. El título de tu libro tendría que tener la palabra curiosidad. sí, ¿verdad? Algo así como los viajes de la curiosidad o a dónde me llevó la curiosidad o algo así. Y todos los caminos que fuiste tomando y todas las aventuras y y el que hablaras de y el por qué cada una de las cosas que fuiste decidiendo y por qué o sea, y que todo empezó como algo un poco hasta impuesto, que fue te vamos a mandar a otro país Sí. para que te corrijas y entres a la estructura en la que te queremos, ¿no? Y resulta que te regalaron una nueva manera de ver el mundo y te De ver regalaron el todo lo que has mundo. hecho hasta ahora. Sí, sí es cierto. Sería muy inspirador para tus nietos. Bueno, pues lo voy a hacer después del artículo que tengo que entregar. Sí, primero acabas este libro y luego te sientas con tu marido a escribir el nuevo libro. Ay, eso es puede ser una buena actividad de pareja, ahora que ya no están mis nietos, porque cuando estuvieron mis nietos no hacíamos más que ver nietos. Tenemos muchas gracias, lo disfruté mucho, Lucía. Qué bueno, Magdalena. ¿Alguna otra cosa que quieras decir antes de que nos despidamos? Pues nada, nada más, muchas gracias y que ya escucharé ahora que estoy de vacaciones, pero como dices, nada más igual el audio cuando esté haciendo otras cosas lo puedo escuchar. O no Sí. tengo que estarlo viendo, ¿verdad? Lo puedo oír mientras haga algo más. Están estos videos en YouTube y entonces luego, para la gente que no tiene tiempo de sentarse como tú a ver las entrevistas, entonces agarro el audio y lo publico en Apple Podcast y en Spotify. Entonces, pues sí, si te vas a hacer ejercicio, o te vas a caminar o te pones el audio y te echas toda la entrevista. Ahora, la tarea que tienes tú es, como esto es en video y mis videos siempre acaban con fotos, entonces tu tarea ahora es mandarme fotos que quieras compartir, que tengan que ver con todo esto que platicamos, porque entonces las agrego al final de la entrevista. Entonces ya los que tengan Okey. curiosidad te ven en la entrevista o te pueden escuchar en el podcast y luego se tienen que meter al canal de YouTube para ver tus fotos del final de la entrevista. Ay, okey. Entonces ahora tengo que, bueno, buscaré las fotos. Me mandas tus fotos, produzco el video, te lo mando y cuando lo apruebes lo publicamos y te mando la fecha. Okey, pues muchísimas gracias, Pues ¿sí? un placer, Un Magdalena. placer. Ay, Que sí, esto tengas. también para mí, Ahora lo sí que disfruté. hicimos realidad la frase esta de recordar es volver a vivir. Sí. Y Qué gracias bueno. por decirme a lo que dije no. Sí. Bueno, que tengas buena Bueno, tarde y igualmente, te encargo tu tarea. claro, mis fotos. Sí. Bueno, adiós, Magdalena. Bueno, que estés bien. Bye, mucho gusto, Igualmente, bye. Lucía.